Bienvenidos nuevamente a 10x10 Estudio. Estamos hoy con un gran encuentro entre Walter Quesada y Guno Burleson, en el cual Walter Quesada, costarricense, está haciendo un gane importante contra Burleson de Surinam. Es importante este partido para nosotros los costarricenses, ya que fue una buena ganancia que se realizó en este juego en el Panamericano pasado. Solo para mencionarles, Burleson nace en 1969 en Surinam y se convierte en GMI en el año 2018. Ya se cuenta que él aprendió en las calles lo que es el juego de damas, y su primera competencia internacional fue en 1987. Dentro de sus grandes triunfos, Burleson ha logrado ser ganador de 3 Panamericanos. El primero en 1993 en Brasil, el segundo en 1997 en su país natal, Surinam, y el tercero en el 2018 en Curazao, donde se le da también el título de Gran Maestro Internacional. Bueno, en esta partida, en la cual se desarrolla en un ambiente controlado, siempre con las reglamentaciones pertinentes de los Panamericanos, teniendo 90 minutos en los primeros 45 movimientos y 30 minutos más después de estos 45 movimientos, se da la gran victoria para el costarricense Walter Quesada, lo cual nos muestra que Costa Rica podría tener una gran posibilidad de ir creciendo en este juego de las damas. Bueno, sin más preámbulo, vamos con el desarrollo del partido. Tenemos un inicio por parte de las blancas, por parte de Walter Quesada, un movimiento que le gusta mucho realizar, que es hacia el centro del juego. Va poniendo hombro con hombro, un movimiento 18-23. Walter Quesada lo que le hace es un ofrecimiento hacia dónde quiere jugar, hacia dónde quiere comer, siempre para no perder este centro. Se va dando ese desarrollo normal de la partida y empieza un poco a inclinarse hacia el lado de las columnas de las 26 y de los unos. Aquí lo permite que se realice la captura, y poco a poco Burleson va buscando ese lado derecho suyo, el lado izquierdo de la parte que nosotros tenemos visual hacia la columna de los 26. Se mete a la casilla 26 y lo que hace es una captura hacia atrás, procurando siempre ganar este centro. Aquí hay un cambio de 2x2. Los movimientos que se van realizando siguen buscando también ese centro. Se vuelve a meter Burleson a la casilla 26 y va desarrollando casi toda su línea diagonal. Walter Quesada continúa dándole o haciendo ese intercambio en las partes izquierda, ¿verdad? Y mantiene esa combinación. Aquí nuevamente hace la captura hacia atrás. Y lo que quiere es ir desgastando este lado para meterse. Vuelve a estructurar Walter Quesada para volver a desgastar este lado y poder hacer la combinación nuevamente hacia atrás. Le pone el movimiento, le da la tentación ahí con el movimiento 37 a 31 para que se vuelva a meter a la casilla 26 y volver a hacer el intercambio hacia atrás, solo que en esta ocasión el jugador de Surinam le hace una combinación o le hace un cambio más bien en forma contraria, haciendo que se pueda ir aún más, mucho más fuerte por este lado izquierdo. Ya en este movimiento, en la casilla 27, tenemos ya gran posibilidad de que se vaya acercando hacia ese lado, hacia esa hilera de la izquierda, a caer en la casilla 36. Walter Quesada decide romper su base, el puro centro de la casilla 48, para tratar de mitigar un poco la
la acechanza de esa pieza o ese hombre en la casilla 27. Ya lo obliga colocándose en la casilla 31, ya se pone en una posición sumamente incómoda, tanto ahí para la pieza que está en la 42 como la que está en la 47. Se vuelve o trata de ir desarrollando para obligar, aquí trata de buscar una doble a partir de este movimiento, con el fin de que el jugador pueda llegar o adentrarse por el lado izquierdo para buscar la corona. Lo que hace es un movimiento sencillo, simple, lo que hace es bloquear con el movimiento A17, complicándose un poquito más las cosas para el costarricense. Trata de acercar nuevamente desde su base hacia el centro, mientras que hay un avance también del jugador Burleson. Ese centro que va a ser también muy importante, y poco a poco se va a desarrollar las posiciones adecuadas para que Walter Quesada pueda hacer su combinación mortal prácticamente para poder quitar el juego. Estamos por el movimiento número 36, ya lo que nos quedan son pocos movimientos, y ahí donde los errores podrían ser garrafales. Tenemos un movimiento de 10 a 14 también buscando ese centro, ¿verdad? Hay una amenaza que realiza Walter Quesada colocando un buen movimiento de 34 a 30, obligando prácticamente a tapar de alguna manera esta posición que está también un poco vulnerable por parte de Burleson. Y en este momento es donde se realiza el movimiento que tapa el jugador, y ahí es donde está la clave del gane. En este momento usted puede observarlo, analizarlo y poder descifrar cuál podría ser los movimientos más adecuados para que se dé el mejor desarrollo del juego. Bueno, sin más preámbulos, sigue la casilla blanca. Espero que ya haya tomado usted su tiempo, puede hacerle pausa y poder analizarlo para poder usted visualizar cuál podría ser la mejor jugada. En este momento se realizaría la combinación, en el cual da de comer. Esta casilla cae en esta posición en el puente, en la casilla 42, y continúa. Aquí se le da un doble. Con este doble, esta posición, el jugador va a quedar con dos piezas, tanto en la 37 como en la 42, y es aquí donde se va a dar el espacio. Continúa con el movimiento, estamos con el movimiento 40. No sabemos exactamente cuál había sido la velocidad propiamente del tiempo. Ya se abre el espacio, ya el 13 ya no va a existir, y es aquí donde podría dar la combinación necesaria para que se dé directamente esta captura que va directamente a corona. Después de coronarse, la posición queda sumamente complicada. Ya Walter ya había analizado, ya este 42 no le alcanza el tiempo para llegar a corona, sino que está obligado a comer, y al comer más bien le da la posibilidad de tener un doble, que va a ser prácticamente lo que va a acabar. Ya lo que nos queda prácticamente son los últimos acomodos, el tratar de liberar. Se trata de ir por la izquierda, ya esos lados está sumamente complejo. Tal vez podría darle después un doble para poder irse a través de esta pieza que está en la 21, tratar de alcanzar la corona. Hace un movimiento Walter Quesada tratando de bloquear las dos fichas que quedan ahí. Se mete tratando de hacer un poquito de presión para buscar esta doble, para que cierre. Walter Quesada lo que hace prácticamente es adelantar, y con eso se da la última jugada en el movimiento 45,
cual ya es una crónica de una muerte anunciada. Un aplauso prácticamente a nuestro jugador Walter Quesada por ese gane tan importante para nuestro país, y que este juego también quede para las futuras generaciones, en las cuales tenemos la fe de que vaya creciendo este deporte en nuestro país. Bueno, con este gran aplauso nosotros le damos las gracias a Walter Quesada para decir que sí se puede tener un nivel en esta clase de juegos. Por supuesto, nos falta muchísimo camino, y con mucha humildad decimos que tenemos que seguir trabajando en nuestro país para poder tener unos grandes jugadores. Bueno, nos vemos hasta la próxima en un partido más de análisis para poder mostrar los diferentes encuentros que van a ser de importancia, y bueno, que puedan disfrutar del Panamericano.